Bienvenidos al capítulo 11 de Hablemos de Vivienda. En esta oportunidad, ¿cuál es el tema que les traemos para este video? Vamos a hablar de cómo se estructura un proyecto. Sé que muchos de ustedes quieren saber qué pasa tras bambalinas en una constructora, porque una constructora compra un lote, porque le pone el precio, que dice la normatividad, en fin. Y qué mejor para tratar este tema que usar un proyecto real, y para esto, pues obviamente Lucas, que desarrolla proyectos, nos va a mostrar a nivel de normativa y estudio de mercado, cómo empezamos a estructurar un proyecto. Lucas, cuéntanos, bienvenido, ¿cómo estás? Sergio, muchas gracias por este nuevo video. Vamos hoy a, como lo mencionabas ahorita, vamos a contar cómo es que se estructura. A nosotros, la verdad, Sergio, es que nos llegan muchas personas que nos dicen tenemos un lote y quisiéramos saber qué se puede hacer sobre él, o nos ofrecen pues constantemente predios, y digamos que es muy importante que la gente conozca cuál es ese paso a paso, al menos desde nosotros en Grupo Macana, qué es lo que hacemos para conocer cuál es el potencial de desarrollo que tienen los lotes, para uno saber qué puede construir sobre ese, y sobre todo que el resultado de ese análisis es el que nos va a decir cuánto cuesta la vivienda, o digamos que cuánto puede ser el valor de un lote basado pues digamos que en el potencial de desarrollo. Entonces, este es un ejemplo, como decías ahorita, es un ejemplo real. Nosotros empezamos por enviarle el lote a unos grupos de arquitectos que tenemos aliados. En este caso, nos evalúan la normatividad, y esa normatividad, ¿qué quiere decir? Primero revisamos que el proyecto esté en una zona de tratamiento urbanístico, es decir, digamos que en este caso, como se puede ver aquí en el mapa, un lote, pues un ejemplo cualquiera que está ubicado entre la calle 100 y la avenida Novena, está ubicado en una zona de renovación. Esta zona de renovación, que es la que está marcada con amarillo y que los planos del POT la marcan así, esto es un plano que esto es público, es una información que alguien, pues digamos que podría descargarla, lo que pasa es que tiene un conocimiento técnico que hay que tener presente para poder, digamos que evaluar los proyectos. Entonces, lo primero es en qué zona de tratamiento se encuentra. En este caso particular, se encuentra en una zona de tratamiento de renovación. Podemos ver como durante todo el mapa de Bogotá todas las zonas que están marcadas con amarillo son zonas tratadas en tratamiento urbanístico de renovación. Entonces, por ahí empezamos, y ese tratamiento tiene, digamos que unos usos, y tiene, digamos que unas oportunidades. Aquí podemos ver los otros tipos de tratamientos que hay. Hay, digamos, tratamiento de consolidación, hay, digamos, que tratamientos de desarrollo, hay tratamientos, digamos, que de mejoramiento integral, y etcétera, etcétera. Ese, digamos, que es como el primer punto. Luego, hay que mirar algo que es importante, y es que pues los lotes no se pueden desarrollar desde donde está el cerramiento, sino que hay que cumplir con una normatividad de antejardines. Entonces, para este caso puntual, digamos que esta medida nos dice que los antejardines deben ser de 3.5 metros, la distancia que hay entre el andén y en donde se inicia a construir, y también podemos ver cómo en este mapa de Bogotá muestra todo lo que son antejardines. Y hay una que es muy importante, que son las áreas de actividad y usos de suelo ampliado. Este plano, y para nosotros y para el estudio en Grupo Macana, que se ha vuelto muy importante, entender que los lotes en donde vamos a desarrollar los proyectos sean receptores de vivienda de interés social. Hoy en día nuestro foco está, digamos, que en desarrollar este tipo de proyectos. Por lo tanto, buscamos cuáles son esas zonas de Bogotá que, como lo pueden ver acá, son esas zonas que están marcadas con este color, que se llaman áreas de actividad estructurante y áreas receptoras de vivienda de interés social. Entonces, son mapas o manchas que nos muestra el POT, en donde podemos desarrollar una vivienda de interés social. Antes solamente se podía desarrollar vivienda en unos usos específicos, ahorita se puede desarrollar en todos estos lugares en donde el POT marcó. Y lo otro es los usos de suelo permitidos por área de actividad. Hay que tener muy claro que hay usos, digamos que los usos principales de algunas ubicaciones es el uso residencial, unifamiliar y bifamiliar, o multifamiliar y vivienda colectiva. Entonces, también ahí hay que, digamos que tratar de entender muy bien esta información. Evidentemente la reciben los arquitectos, y con esta información es el insumo principal para que ellos vayan, digamos que mostrando o montando digamos que una cabida arquitectónica inicial. Es decir, ellos con esta información hacen los retiros, miran que el uso sea de vivienda,
miran que se pueda vivienda de interés social. Y un aspecto que es muy importante, al menos para nosotros, que somos una constructora pequeña, es que el lote no se encuentra dentro de un área de actuación estratégica. ¿Qué son las actuaciones estratégicas? Son estas manchas que ustedes ven en el mapa de Bogotá, son unas zonas grandes que determinó el POT anterior, en donde hay que o tienen, digamos que un tratamiento de desarrollo especial, por eso se llaman actuaciones estratégicas. Para nosotros, los constructores pequeños, esta área pues está vetada, o cualquier área que esté, cualquier lote que se encuentre dentro de esa zona de actuación estratégica requiere unos análisis y unos estudios mucho más detallados y avanzados, y pues nosotros no tenemos, digamos que el tiempo, los recursos para desarrollar un lote con todo lo que solicitan esas zonas de actuación estratégica. Aquí podemos ver cómo esta zona del norte es toda la zona de Lagos de Torca, es una zona, digamos que decretada como actuación estratégica y que obviamente tiene una norma particular, pero pues que no está, digamos, al alcance del desarrollo nuestro. Y finalmente una que es muy interesante y es este mapa de la edificabilidad, este mapa de lo que llaman las UPLs, marca la edificabilidad en Usaquén, y para este caso específico, de este lote que estábamos mirando en este caso, es una zona de renovación urbana. Entonces, la renovación urbana tiene un tratamiento diferente en cuanto a altura, en cuanto, digamos que a unas condiciones específicas de edificabilidad que se pueden desarrollar, y como les contaba, también uno puede venir a estos mapas, a estos planos, y si los lee correctamente, pues puede entender si su lote está en consolidación, si está en conservación, si es de desarrollo o si es de mejoramiento ambiental. Entonces, por decir algo, uno podría decir que hay una zona de conservación, entonces la ciudad determinó que esa zona la quiere conservar o la quiere mantener, digamos, en su estado habitual, digamos, en altura. Entonces, esas zonas de conservación pues son zonas complejas de desarrollar. Las zonas en consolidación quiere decir que ya un terreno o un lote o una manzana o un barrio está consolidado, que tiene todos los servicios públicos, digamos que instalados, y que se puede mantener, digamos, una línea de construcción, como unos índices de construcción adecuados. Y por el contrario, la renovación urbana son las zonas específicas en donde se le quiere dar un cambio, donde se quiere mejorar el aspecto, y no solamente el aspecto, sino la edificabilidad del sector, y por eso estos lotes, en este caso particular, renovación urbana es muy atractivo para los constructores y para los desarrolladores. Y por último, Sergio, antes de que me hagas un par de preguntas, a ver qué te han consultado, qué te parece esto, y es, miramos un tema, y es que hay algunos proyectos que no tienen una limitante en altura. Digamos que casi todo el POT define que un edificio puede ser, digamos que pues en un sector específico define la altura en pisos, 5 pisos, 10 pisos, 7, o define el índice de construcción, que es lo máximo, el área máxima que se puede construir en ese lote de terreno con relación al área del lote. Pero existe una restricción adicional, que es ¿cuál? Es que, Sergio, esto acá se llama el cono de aproximación del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Entonces, este cono de aproximación, la aeronáutica ha trazado, digamos que este mapa en el cual las zonas cercanas al aeropuerto no pueden tener un límite de altura superior a los 45 metros lineales del piso a la máxima altura que tenga el edificio. Eso por conservar, digamos que la seguridad de los aviones y la seguridad, pues obviamente también pues de las edificaciones. A medida que se va alejando del aeropuerto, esa altura va aumentando, y a medida que se retira hacia los dos costados, pues también aumenta, digamos que con unos límites mucho más altos. Para el caso específico que les contaba del lote que estamos evaluando en Usaquén, pues llegamos a 109 metros de altura máxima que podría tener un edificio en ese punto. Entonces, hasta ahí, Sergio, vamos con el tema de la normatividad. Estos elementos, como les digo, son los que evaluamos inicialmente, y los arquitectos posterior, que lo veremos en un video más adelante, nos presentan una cabida arquitectónica, y ya con eso les contaremos cuáles son los pasos que siguen. Hasta ahora, ¿qué preguntas tiene Sergio? Buenísima toda esa información que nos das, Lucas, porque hay muchas personas interesadas en estructurar sus propios proyectos y dicen, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Cómo inicio? Aquí Lucas nos dio un abrebocas de lo que se hace. Yo tengo 3 preguntas para ti, Lucas, que me han formulado en redes sociales de personas que ven el contenido y de pronto dicen, le puedo preguntar a Sergio
cómo se estructura un proyecto. Entonces, hay una muy recurrente y es el POT, cada cuánto cambia y si eso es por ciudad, por país, que era lo que tú nos estabas mostrando, toda esta planimetría. Los POT, digamos que por ley en Colombia, cada ciudad de manera independiente debe generar su POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, y debe de cambiar cada 10 años. Esa es la respuesta exacta. Ok, la segunda es, Sergio, yo tengo un lote muy grande, muy grande, muy grande. ¿El lote cuesta por el área o por lo que se puede construir en él? Muy buena pregunta, Sergio. Depende de muchas variables, pero digamos que voy a empezar, digamos que voy a tratar de contarles un poco en qué consiste el precio de un lote de terreno. Si el lote de terreno es bruto, es decir, estamos hablando de una finca, digamos, que puede ser una finca que heredó de sus padres y que en algún momento el POT ya lo adoptó como una zona urbana, ya dejó de ser rural y ya pasó urbana, es decir, ya la ciudad lo adoptó y permite desarrollar en él, pero cuando hablo bruto es un lote que ya está dentro de una zona urbana, que se podría desarrollar, pero que no tiene nada, no tiene servicios públicos, o sea, eso todavía sigue siendo un potrero y todavía no tiene ni alcantarillado ni acueducto y a duras penas tiene una conexión eléctrica, digamos que menor. Entonces, ahí el terreno en bruto tiene un valor. No voy a decir, digamos que una cifra porque depende de la ciudad, depende de un montón de condiciones que ya las vamos a ir viendo a medida que vamos haciendo, digamos que estudios, contándoles cómo se desarrolla un proyecto inmobiliario. La segunda fase es que usted ya lo urbaniza, es decir, ya cogió ese lote, le puso servicios públicos, lo llevó, digamos, hasta un punto en que ya tiene alcantarillado, tiene de pronto unas vías, tiene determinados como unas zonas y unas manzanas, entonces ahí el lote ya es un lote urbanizado, gana un poco más de valor. Y el tercer caso es cuando usted ya vende el lote individual, o sea, ese es cuando usted ya le tiene norma y tiene, digamos, algunos servicios, pero cuando usted ya individualizó el lote y ya usted está vendiendo una manzana o está vendiendo un lote específico de 1.000, 2.000, 3.000 metros cuadrados para un edificio, ese lote, el valor de ese lote ya depende del potencial de desarrollo. Es decir, si en ese lote se pueden construir, voy a poner un ejemplo, pero 100 apartamentos que por valor, que cada uno por valor de 200 millones de pesos, estaríamos hablando de 20.000 millones de pesos en ventas, entonces ese lote de terreno va a pesar un porcentaje del valor total de las ventas de lo que se puede hacer ahí. ¿Cuánto el porcentaje? También depende de otros factores, dependerá de un estudio de suelos, dependerá de las condiciones, digamos que del terreno, inclinadas, etcétera, etcétera, pero digamos que más o menos así es como se valora un lote de terreno. Esa pregunta me parece que es muy recurrente y la respuesta que tuviste es muy acertada porque así es, hay que estudiarlo, no, uno no puede decir como al lado hizo un edificio, pero ese lo hizo con un POT anterior, a mí me aplica otra cosa, me aplica otra norma, si el lote está urbanizado o no. Sucedió, sabes, mucho con este tema de que al principio este gobierno se lanzó a decir que va a incentivar la construcción en lugares lejanos a las ciudades, que quiere incentivar la construcción en el campo, y pues todos los constructores decíamos que va a ser complicado llegar a esos lugares porque no hay vías, todavía no están los servicios públicos destinados a esos lugares, no está urbanizado los lotes, en fin. Entonces, hay bastante trabajo para que algo que pueda tener un potencial se desarrolle, se necesita bastante. Lucas, y la última pregunta que te tengo es, ¿cómo una persona que pronto sienta que tiene un lote con un bastante potencial o haya hecho alguna cabida o algún tipo de análisis se puede acercar a una constructora? ¿Cómo uno llega a esos lugares? Bueno, Sergio, pues yo creo que si ya, digamos, esa persona tiene un estudio a este nivel de cabida o de factibilidad, porque digamos que los arquitectos siempre, la idea con los arquitectos es entregarles un lote para que te entreguen el máximo potencial de desarrollo. Hay que tener una cosa muy en cuenta, Sergio, y es que hay personas o de pronto arquitectos o de pronto alguien que quiere valorar muy alto su lote, sobre él, digamos que diseñan o dicen, por decir algo, no, es que yo quiero hacer aquí un centro comercial. Entonces el centro comercial tiene precio de venta por metro cuadrado 17 millones de pesos, entonces le vamos a meter esto aquí, 200 locales comerciales, y resulta que pues ni la ciudad ni el sitio en donde está pensando hacerlo podría recibir. Eso tiene que tener otra cantidad de estudios de mercado.
Entonces, digamos que a veces la gente se ilusiona con potenciales de desarrollo muy costosos o grandes o muy elevados, y eso de verdad hay que aterrizarlo. Entonces, posterior a lo que le diga el arquitecto, se debe hacer un estudio de mercado. Ese estudio de mercado, ¿qué es, Sergio? Es muy importante y creo que es lo que vamos a ver a continuación, porque determina cuál es el potencial comercial del lote. Entonces, ya el arquitecto nos dijo que él podía hacer vivienda, que podía hacer tantos metros cuadrados construidos de vivienda por norma. Ahora hay que decirle a otra persona o a otra empresa, en ese caso nosotros dentro del Grupo Macana hacemos estos estudios, y es evaluamos el potencial de desarrollo en vivienda o en comercio o en oficinas que tenga ese lote. Entonces, dependiendo de ese potencial, es que vamos sumando, digamos que información al lote de terreno para determinar o para llegar a esas ventas. No es digamos que tan fácil como solamente el arquitecto te da una cifra, sino que posteriormente tenemos que hacer ese estudio de mercado. Entonces, si te parece, pasamos a conocer o hablar un poco qué es un estudio de mercado. Aquí les quiero presentar, digamos que un proyecto que también estructuramos en Grupo Macana y que, digamos que les quiero mostrar cuál es la metodología que nosotros usamos. Existen muchas formas de evaluarlo. Nosotros, digamos que lo hacemos desde la oferta, y es inicialmente qué es lo que el mercado en este momento ha absorbido, y cuando ha absorbido es qué es lo que se ha vendido tradicionalmente. Entonces cogemos un lugar, digamos en este caso Nativo Living Pasadena, el proyecto que lanzamos el año pasado. Entonces determinamos cuál es la ubicación de ese proyecto. Esto es el barrio Pasadena, el barrio Puente Largo, entre la autopista norte y la calle 116 y la calle 100, y evaluamos cuáles son todos los proyectos que tiene ese sector. Identificamos 14 proyectos. Esos 14 proyectos es muy importante ver en qué fecha los lanzaron, cuántos son el número de unidades totales que esos proyectos están ofreciendo, si los proyectos son bis o no bis, y quién es la constructora, porque pues nos da, digamos que un tamaño o nos da una idea, y ubicamos o georreferenciamos esos proyectos en qué zona se encuentran versus la localización del proyecto. Entonces, posterior a eso, pues ya nos adentramos un poquito más, decimos, bueno, esos proyectos, ¿qué están ofreciendo? Aquí, digamos que por hacer un repaso, nosotros tenemos unos proyectos que, digamos que correspondían con los proyectos BIS o con proyectos cercanos al proyecto que nosotros estábamos desarrollando. Entonces, hablamos de 100, hablamos de Minimal 106, Foresta, Parque Central Los Robles, de Ingeurbe, Republic 16 de Buen Vivir y Nativo Living Pasadena. Siempre nos comparamos contra el producto que nosotros tenemos y contra el que estamos ofreciendo. Entonces, uno puede ver acá que hay desde proyectos que tienen 12.400.000 pesos el metro cuadrado, Verona de Amarillo que salió con 12.226.000, etcétera. Entonces, uno va viendo el precio por metro cuadrado, el precio total de los apartamentos, porque también depende mucho de la capacidad de compra de la persona, pues, o de la familia, fecha estimada de entrega, el total de las unidades que están ofreciendo y el total de las unidades que llevan en venta y el porcentaje de venta. Podemos ver las ventas en los últimos 12 meses, las unidades lanzadas en los últimos 12 meses, porque hay proyectos que son por etapas. Entonces es muy importante identificar en qué etapa van y si les falta más etapas por lanzar, las ventas promedio de los últimos meses y las unidades por lanzar. Y hacemos una breve descripción del proyecto, y con eso empezamos a hacer un análisis detallado de cada uno. ¿Qué es detallado? Es cuántas son las unidades totales del proyecto, cuáles han sido sus ventas hasta ahorita, el porcentaje de ventas, las ventas en los últimos meses, y revisamos, digamos, que los renders, las imágenes, si lo entregan con acabados o sin acabados, cuál es esa presentación y cuál es la constructora, el banco que lo financia, etcétera, etcétera. Eso nos va dando a nosotros, digamos que un conocimiento del mercado, qué es lo que los otros han lanzado. Miramos los productos que tienen en oferta, el número de alcobas y las áreas, cómo fue el ritmo de ventas cuando lanzaron. Entonces, este proyecto fue lanzado en septiembre del 2021, vendió más o menos unos 42 en el primer mes, luego vendió 12 en el segundo, luego casi 60 en el tercer mes, y así se vino. Al final, seguramente este proyecto ha tenido algún tipo de desistimientos, pero digamos que así los vamos evaluando. Y pasamos por Torres de los Andes, el otro proyecto de AERE, miramos los renders, los ritmos de ventas que ha tenido, los precios, el área que ofrecen, vamos a Minimal, vamos a Well 100, digamos que aquí voy a pasar más o menos rápido, pero lo que les quiero mostrar es que analizamos el 100% de los proyectos que se encuentran en una zona cercana a nosotros para identificar
qué es lo que el mercado mejor ha vendido. Este Republic 116 es un proyecto bien interesante aquí en la 116 llegando a la avenida Suba. Es un proyecto que vendió en su lanzamiento más de 500 unidades, tenía apartamentos de 30 y 35 metros cuadrados y pues digamos que es un proyecto demasiado exitoso. Y al final hacemos un cuadro comparativo que para nosotros es bien interesante. El tamaño de las bolas de los círculos corresponde a los ritmos de ventas mensuales, es decir, entre más grande el círculo, más unidades vende. Lo comparamos con el precio en metros, pues con el precio en millones por metro cuadrado y abajo las áreas. Entonces, ¿esto qué nos da? Nos da visualmente cuál es el proyecto que está vendiendo más barato el precio por metro cuadrado versus el área que ofrece. Entonces, vemos dos grupos de áreas acá, entre 25 y 35 metros cuadrados se encuentran en este grupo y los otros que ya son de 60 y 75 metros cuadrados se encuentran en este otro grupo que llegan a los 10, 12 millones de pesos. Entonces, esos análisis nos permiten sacar y concluir cuál es el producto que mejor se ha vendido, cuál es el que tiene mejor ritmo de ventas, qué condiciones en acabados, en oferta, en área, en áreas comunes tienen esos proyectos. Entonces, digamos que de todo ese ejercicio, lo que nosotros hacemos es finalmente concluir que el producto que deberíamos sacar corresponde a unos apartamentos de tanta área a tantos a tanto el metro cuadrado o las áreas más indicadas para lanzar el proyecto deberían ser unas u otras. Entonces, Sergio, esa es la forma en la que nosotros en Grupo Macana estudiamos los proyectos desde la parte técnica primero y luego desde la parte comercial para empezar a estructurar. Luego veremos el tema financiero y un poco el tema técnico ya de diseños y todo eso, cómo poco a poco vamos estructurando y vamos entendiendo el potencial de desarrollo que tienen los lotes y para desarrollar proyectos de vivienda. Lucas, espectacular toda la información que nos mostraste. Yo creo que una persona no tiene como una dimensión de este estudio tan exhaustivo que se puede lograr, porque a veces uno se encuentra como ese corrillo popular o un mito que está en el medio de las personas que compran, y es que todas las constructoras se pusieron de acuerdo para construir el mismo tipo de viviendas o el mismo tipo de áreas. Pero realmente lo que pasa es lo que tú estás mostrando. Hay una serie de información que del estudio se analiza y se concluye con qué tipo de producto uno puede llegar a participar en esa gran torta de venta de vivienda. ¿O me equivoco, Lucas? No, tal cual, así es. Incluso les voy a contar una historia de fracaso de la cual aprendimos mucho y es nosotros antes de construir Nativo 106, que ha sido uno de los proyectos más exitosos que lanzamos nosotros después de la pandemia, pero antes de eso habíamos hecho un estudio de mercado súper juicioso, detallados y sacamos un producto que era un producto de más o menos unos 67 metros cuadrados en 2 habitaciones, hicimos un parqueadero, 2 sótanos, etcétera. Resulta que el proyecto no lo vendimos, vendimos 7 apartamentos y no volvimos a vender ninguno, y nos coge la pandemia y me siento yo a estudiar qué había pasado realmente, y había algo que no habíamos visto en ese momento, a lo cual hoy en día le ponemos mucha atención y es los ritmos de ventas. No todo proyecto que usted saca se va a vender y no todo proyecto se vende al ritmo de ventas que usted estima. Usted puede sacar proyectos, no sé, muy top, muy, digamos que en unos acabados muy buenos, pero esos ritmos de ventas van a caer un poco. Entonces empezamos a entender cuál era ese equilibrio y hay una cosa que yo me sueño, Sergio, y es que los estudios de mercado le pongamos, esto está basado como en la oferta, pero nosotros en ese momento evaluamos la demanda. ¿Y qué fue lo que hicimos? Estudiamos cuál era el perfil de las familias en Bogotá y nos dimos cuenta que ya el 50% de las familias son de una o máximo 2 personas y que solamente el 3% de la oferta era de apartaestudios, con lo cual cambiamos el proyecto todo apartaestudios, sacamos 36 apartaestudios de 28 metros cuadrados y los vendimos en 21 días. Entonces, pasamos de qué es lo que todo el mundo está haciendo y todo el mundo está ofertando y qué es lo que más vende el mercado, a qué es lo que necesita la ciudad, qué es lo que necesita un sector específico y qué es lo que podemos sacar con estadísticas y con análisis, digamos, un poco más, con analítica más predictiva
de entender que si había un mercado desatendido y sacábamos un proyecto, un producto de 28 metros cuadrados en ese sector, podría seguramente tener mucha demanda, pero que no existía ninguna historia con respecto a ese tipo de proyectos. Entonces, no voy a decir que somos pioneros en el sector porque, digamos, esto de los apartamentos, digamos que de áreas más pequeñas lleva mucho tiempo, pero lo que nosotros hicimos fue coger un sector específico de Bogotá, que es el barrio Pasadena, el barrio Puente Largo, analizar que la oferta ahí podía ser de aparta estudios y iba a mejorar mucho los ritmos de ventas. Entonces, esa yo creo que es la respuesta, y es que no solamente hay que trabajar con la estadística y con lo que mejor ha vendido, sino que hay que tratar de ponerle un poco de analítica al tema, y es qué es lo que el mercado necesita y qué es lo que el mercado demanda. Y entonces, por la excelente ubicación, nos dimos cuenta que la gente estaba dispuesta a comprar un apartamento de un área menor, un área más pequeña, pero que por la excelente ubicación iba a tener muy buena demanda, y ese fue el resultado que tuvimos. Espectacular. Yo soy fiel testigo de todo eso que contó Lucas. Y sí, es un proceso de iteración. Si no sirve, que cómo se puede volver a diseñar. Y esto es un abrebocas de todo lo que una constructora hace para sacar su proyecto a ventas. Normalmente uno de cliente, uno solo ve cuando pone la valla y ya. Pero detrás hay una planeación exhaustiva, no solo... Hoy vimos dos cosas, pero lo que decía Lucas, falta el tema técnico y el tema numérico, el tema de la factibilidad, el PIG, todo lo que dice que si es viable o no hacer este tipo de proyectos. Porque aquí solo estábamos viendo la parte de estudio de mercado y normatividad. Lucas, ¿qué le podemos decir a las personas que vamos a ver en los siguientes capítulos? Lo que acabas de mencionar, vamos a ver números, vamos a ver cómo pasamos de la parte técnica, la parte comercial, y cómo nos vamos a la parte financiera, y cómo empezamos a unir todos esos elementos para empezar a crear lo que nosotros llamamos una prefactibilidad económica, es decir, hacer un PIG del proyecto, que lo que significa es cuánto vamos a vender, cuánto vamos a recibir por ingresos por ese edificio, y les vamos a ir contando el paso a paso de cuál es esa estructura de costos, para que al final entender cuánto queda al final en la utilidad y cuáles son los honorarios, digamos que cómo es esa distribución de costos que tiene un proyecto, un desarrollo inmobiliario, al menos como lo hacemos nosotros. A mí me gustaría que si tienen dudas, preguntas de cómo un lote, de cómo se debe analizar, o pues o si tienen algún caso puntual, de que nos lo comenten y que por favor nos escriban, que la idea es que hagamos este canal lo más dinámico posible. De acuerdo, Lucas. Bueno, hasta aquí llega nuestro capítulo número 11. Como dice Lucas, la invitación está abierta ahí en los comentarios. Si quieren que hablemos más de estos temas, lleguemos más al fondo de cómo funciona la estructuración de un proyecto, pues ahí están los comentarios para que nos digan sí, hagamos más contenido de este o tratemos contenido relacionado a otro tema de vivienda. Recuerden que aquí se llama Hablemos de Vivienda, es una sombrilla grande donde podemos hablar todos los temas relacionados a esto que nos mueve a nosotros, que es el tema de construir país. Lucas, con eso terminamos. Despídete. Nos vemos entonces hasta el próximo video. Chao.